¿Qué es una frontera? Bueno, para mí... Bien. ¿Una frontera? Frontera. Okay, Fronteras. ¿Sería otro el mundo si ellas no existieran? Es bueno algo que le pone límites a las cosas. Por ahí eso arrancó con la civilización, lógicamente, porque por ahí no había ninguna frontera antes. Pero me viene a la memoria siempre lo de Ucrania, porque quiere decir exactamente frontera, Ucrania. Es una frontera desde el punto de vista físico, donde cambian algunas propiedades de la región. Una frontera magnética, por ejemplo, donde hay un tipo de magnetización y luego hay otro tipo de magnetización, entonces en las fronteras donde cambia esto. Para mí una frontera es una línea imaginaria que divide un estado a otro por el simple hecho de que el mundo es uno solo. Es algo que construimos uno imaginariamente. Fronteras, barreras, prisiones, a veces imperceptibles, a veces invisibles, a veces sorteables. Sí, en un pueblo patagónico al lado de un río, del otro lado del río era otra provincia, aunque la gente era la misma, los árboles, los pájaros, entonces para mí la idea de frontera nunca tuvo mucho sentido, siempre fue como ficticia. Sin embargo, tampoco puedo dejar de pensar cuando se menciona frontera en el hecho de las metas a alcanzar o los límites a traspasar. La frontera es un límite, pero también es un acercamiento, es porosa, nos juntamos, hay una vida en las fronteras. Bueno, no sé, para mí una frontera es cambio de vida, es un cambio de vida, buscar otro rumbo en tu vida personal, ponerle, porque dejas muchas cosas ahí en tu país. Es un lugar, o era un lugar en el que convivieron los puestos de avanzada, que eran los fortines, y los nativos de nuestra provincia de Buenos Aires, o los nativos, que había en las diferentes regiones del país. También un lugar que después llevó a muchas controversias en nuestro país, porque tenemos opiniones a favor y opiniones en contra de lo que fue todo lo que sucedió en el momento del avance hacia el desierto entre comillas, porque no era desierto. Había gente que vivía en esos lugares. Desde una perspectiva antropológica, las fronteras pueden definirse como espacios de encuentro de otredades, es decir, de personas y grupos social y culturalmente diferentes. A su vez, las fronteras tienen dimensiones geográficas, históricas y materiales. Las fronteras tienen un anclaje geográfico concreto, refieren a un territorio particular que suele ser objeto de disputa. En perspectiva histórica, sabemos que el espacio colonial hispano-criollo se definió precisamente a partir de las fronteras con los pueblos originarios. Y luego, en el periodo independiente, la expansión de las fronteras tuvo un papel central en la conformación de la Argentina actual. Por último, las fronteras tienen una dimensión material particular, que refiere a la dinámica propia marcada por los encuentros y las interacciones cotidianas que allí ocurrieron, generalmente de carácter mestizo o híbrido, que están a su vez determinadas tanto por esos encuentros como por la distancia que suelen tener las fronteras con relación a los centros de poder político y económico. En primera instancia es un límite. Un límite puede ser impuesto por el hombre o puede ser un límite natural. Puede unir, puede limitar, separar. El concepto de frontera seguramente fue variando mucho con el tiempo y también depende de qué enfoque uno lo vea. Utilizando ese concepto se podría decir que frontera no lo podemos simplemente definir en el ámbito de una comunidad, sino que tenemos que tener en cuenta todas las comunidades que viven dentro de una gran comunidad por las cuales tenemos que
definir frontera, ya que hoy en día bueno, se define frontera políticamente también, pero hay que primero tener en cuenta a todas las comunidades y las fronteras de cada uno. Una frontera tal vez puede ser algo que nos limita, pero que también nos contiene. La frontera es un lugar que tal vez adentro nos sentimos seguros y por otro lado permanentemente la humanidad sintió la necesidad de traspasar la frontera, de conocer, de integrar, a veces en una forma conflictiva y en otras veces en forma pacífica. Puede ser enriquecedor o puede ser un trauma, pero todo eso es la frontera para mí. La frontera para mí, yo soy de Jujuy, pero la frontera para mí es pasar a Bolivia, a donde nosotros pasamos para comprar ropa o comprar alimento o comprar lo que uno necesite. Tocó es que yo no pude pasar porque yo no tenía un permiso y yo no sabía eso. Yo del otro lado me quedé 8 horas esperando que mis familiares vuelvan de nuevo para volver a retomar, para volverme a mi hogar. Pero bueno, yo no lo vi justo porque yo soy de Jujuy y no tuve mucho de acuerdo, pero bueno, me pasó esa ocasión a mí cuando la experiencia que tuve yo es esta. Recuerdo de lo que me hacía en la escuela es la división, el límite entre dos países, pero a la vez haciendo música hay cosas que trascienden las fronteras y una de ellas es la música. Una frontera para mí es el límite entre dos países. Es una construcción social, entonces como construcción social es histórica, política, cultural y social, entonces me parece que es importante destacar esa dimensión para saber que como tal puede modificarse en el tiempo y que no es algo estático. Eine Grenze. Für mich ist eine Grenze eine Linie, die ich immer wieder weiter nach vorne schiebe, sie immer wieder neu zu erreichen. Se puede definir como una separación de jurisdicciones. Jurisdicciones que pueden ser jurisdicción provincial, jurisdicción entre provincia y provincia, entre municipio y municipio, o entre país y país. Pero sin ninguna duda separa dos zonas donde seguramente las disposiciones y demás son diferentes. Podríamos ver dos definiciones. Una que es la clásica, que entiendo que es el límite que separa un país de otro, y otra que tal vez es la que más me interesa, y la que más estudiamos o por lo menos permite la mayor reflexión, que es la demarcación de la diferencia con el otro. La frontera es ese espacio en el cual se encuentra uno con ese otro que puede ser de otra nacionalidad, de otra cultura, inclusive de otra clase social. Ese espacio compartido y de diferencia al mismo tiempo se puede definir como frontera para mí. Bueno, para mí la frontera está configurada por mis vivencias en Salta. Allá es una zona en donde no hay un límite, la frontera está marcada solo políticamente y en general hay muchos cruces entre idiomas, culturas, comidas y todas las particularidades que tiene cada país se terminan juntando y ahí surge algo nuevo que termina configurando las relaciones sociales, políticas de los distintos lados de la frontera. Una frontera es una franja que es más amplio que el límite. El límite es una línea y la frontera justamente es un lugar que va hacia un determinado lugar y hacia el otro. Para mí una frontera es, digamos que una división territorial, la cual está marcada según legislaciones o naciones así lo firmen, dependientes de un país o gobierno. Frontera también implica las divisiones de gobierno y, a su vez, el impedimento de un paso a cierto público. Yo entiendo que la frontera tiene un carácter, digamos, polisémico, puede significar varias cosas. Una frontera puede ser sobre todo un límite, ¿no? Puede ser un límite que divida una familia, como puede pasar hoy en día, ¿no? Pienso en el caso de los refugiados, como también puede ser un límite en el sentido positivo. Uno, para aprender el mundo, para conocerlo, tiene que limitar, tiene que crear fronteras para poder conocer una cultura, para conocer una sociedad, por lo cual entiendo que frontera puede tener dos tipos de acepciones, digamos.
Borders are necessary for us to be able to travel from one place to another and to maintain an amount of control, because some people, due to opportunities, they might want to go to a certain place, and you can't have certain places being overpopulated. So it would make sense for us to create borders in order to control the number of people who enter a certain place, and to maintain some sort of order and to distribute resources. But the reality is the earth is for all of us, all living beings, whether animals or humans or insects. It all belongs to us, and it's the way how we use it and try to integrate people or never mind, can't cut that part out. Bueno, a mi entender, frontera lo asocio con la zona próxima a nuestro límite. En el caso particular de la Argentina y por la sobreextensión que tiene nuestro territorio, nuestras fronteras se caracterizan por las escasas vías de aproximación o rutas de acceso y la escasez de recursos. La frontera es un espacio, puede ser de intercambio cultural, económico o de conflicto. Es un límite imaginario, un límite subjetivo que proponen las personas. Una frontera es, por lo menos por mis ideas, mi formación, algo que a priori pensaría que sería mejor que no exista, pero es algo que existe, así que mejor que sepamos qué es y qué hacemos con eso. La frontera es algo que en otro momento tenía otro concepto para mí. Era como algo que me protegía, como un lugar delimitante en el cual yo estaba dentro con mis valores y me sentía como protegida mi cultura y demás. En este momento siento que ya las fronteras no hay. Dice. Bueno, la frontera es donde pasan la gente como importante, extranjera, todo eso. Ahora, para el amor no sé cómo puedo decir, no sé cómo decir eso. Para mí la primera frontera que ha existido con la fotografía fue a partir del año 1826, donde se empezó Jacques Daguerre a la investigación con la fotografía. Yo creo que frontera no era solamente pasar de un país a otro, ¿no? Frontera puede ser que uno salga, como decirle, o quiera tomar un estudio y seguir, abrir las fronteras, ¿no? Seguir adelante, no quedarse en un solo lugar, o como nos dicen otros, abrir barreras, dicen, en vez de fronteras. Estamos bien, porque uno pasa de un país a otro es buscar nuevos horizontes, para vivir mejor, tener buena, como decirle, un buen cambio de vida, ¿no? O sea, como yo, por ejemplo, vine de Bolivia acá, gracias a Dios Argentina me abrió las puertas, estaba sola con mis 4 hijos y uno trabajando sale adelante. Crecieron, estudiaron, y yo seguí con ellos y sigo con ellos, ya son bachiller, otros están estudiando en la universidad, eso nos abre muchas puertas y esas son las fronteras que nos dan. Buen día, ¿qué tal? Soy combatiente de Malvinas y bueno, quiero definir qué es la frontera. La frontera para mí es una convicción, es la certeza que tiene una persona, un ser humano, de qué lado quiere vivir en la sociedad, de qué lado quiere ponerse, de lo justo, de lo injusto, de lo inmoral, de lo moral, de lo religioso, de lo agnóstico. Son esas decisiones que toma el hombre.
de lo lícito, de lo ilícito, de qué es lo que está bien para él o lo que está mal. Esas situaciones son las que marcan la frontera que pienso yo. Y como es combatiente de Malvinas y de haber estado en la guerra, estoy convencido que ahí no hay fronteras. Uno puede imaginar más o menos un lugar de donde puede ser atacado, cuál es el límite. Pero es solo una imaginación porque ese ataque puede venir de cualquier lado. En la guerra no hay fronteras. La vida y la muerte caminan abrazados, están todo el tiempo juntos. Uno quedará y el otro puede que no, o los dos quedarán. Pero de lo que estoy seguro es que no hay fronteras, van juntos. La vida y la muerte no nos separa nada en una guerra. Para vivir allá, pero cada persona venimos por una meta, a trabajar, o sea, algo mejor en nuestro país. Obviamente que cada de nuestro país venir es triste, dejarlo, pero venimos por algo mejor en otro país. Yo en acá me siento muy bien, como en casa de mucho tiempo, me acostumbré. Al principio me costó acostumbrarme acá a mí, pero ahora hoy en día tengo mi hija ya acá en Argentina y yo amo Argentina, la verdad. Es un país muy generoso, los paisanos tal vez siempre nos decía pesa, pero hoy en día yo encontré gente muy buena en Argentina y me siento muy feliz de estar en este país hermoso. Al final de cuentas, la tierra es una sola y Dios dio todo uno solo y solamente que no somos diferentes, somos iguales, tenemos el mismo sentimientos, tal vez de un poco de color somos, pero somos iguales. La verdad que para mí, yo soy boliviana, en Argentina somos como para mí, como todo Latinoamérica, somos hermanos. Y gracias. Una frontera es un límite entre países, puede ser montañoso como Chile, puede ser territorio continuado como pasa con Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, y puede ser para unir, para separar o para crear momentos de guerra o de invasión. Para mí, la idea de frontera o la palabra frontera puede remitir a 4 o 5 cosas. Por un lado, a un campo tanto académico como institucional, como comunicacional, social, es decir, las distintas formas que las distintas personas en el campo académico, los investigadores, profesores, dicen que es o piensan que es la frontera, las instituciones del gobierno, los ministerios, lo que dice la Dirección de Migraciones o el Ministerio de Seguridad o la Gendarmería, esas distintas concepciones, o a nivel comunicacional, lo que los medios dicen o opinan o hacen a partir de la idea de frontera, cada vez que van a la frontera y filman a las personas que se mueven y cómo eso activa determinadas ideas sobre los extranjeros, ideas sobre la xenofobia, sentimientos de inseguridad, etc. O un campo social, lo que las personas de carne y hueso que circulan por ahí dicen, piensan, conciben que es la frontera. Entonces, esos son distintos campos que definen distintas ideas, distintas nociones de frontera. Después también la frontera es una práctica de poder. Podemos pensarlo ya en términos académicos como una forma de identificación de un nosotros. Nosotros somos los que estamos desde la frontera hacia el interior, que a su vez se diferencia de los o las otros, otras, que están del otro lado, y a partir de esa diferencia entre nosotros y los otros se establecen distintas relaciones. Estas relaciones pueden ser desde amistosas a beligerantes, ¿no? Desde cooperación, de intercambiar o de enemistad, como pasa en muchos lugares y que lleva finalmente a las guerras. En este momento hay una inminente guerra de frontera entre Oriente y Occidente, entre Rusia y Estados Unidos, en la frontera ahí con Ucrania. Entonces eso remite a las prácticas de poder, a la dimensión del poder vinculado a la frontera. Después también está la frontera como artefacto, como
la forma espacial, ¿no? Que es lo que generalmente primero suele identificarse. ¿Qué es la frontera? Y es el río, el alambrado, los objetos visibles o las señales, ¿no? Los carteles que dicen ahí hay una frontera. Es decir, la frontera es un artefacto, con la idea de artefacto que combina esto de arte, de creación, y de facto, hecho. Es algo hecho por las personas, por los hombres y las mujeres, a través de sus prácticas cotidianas, que le dan a esos objetos materiales o simbólicos la función de esto, de separar, de diferenciar y de a partir de ahí de relacionarnos. También podemos pensarlo como los distintos conceptos, ¿no? Y ahí entran los distintos enfoques teóricos o metodológicos que también tienen que ver con la forma en que se piensa a la academia. Y por último podríamos decirlo que son procesos en el tiempo y en el espacio entre los distintos grupos sociales que van construyendo esos dispositivos, esos artefactos y que lo van dotando de significados, de funciones en esas relaciones de separación, de encuentro, de intercambio, de relación. Okay, so I think that yes, there are frontiers and borders. Okay, so I believe that borders do exist, and at the same time, I believe that there are things that have been put in place to divide us. But I believe that even though initially there was I believe that there was initially just one land, and eventually, we started to divide ourselves. But the reality is that we don't have all those pieces of lands together anymore. We just have separate pieces of land that people have migrated to, or some have been born in those areas, and they have developed their culture and just their way of living that's unique to that particular area. We aren't all the same people, so I believe that there are differences, and culture defines who we are in a sense. So there is definitely a border to be crossed when you go to another person's country or territory. So there is a border, but there also shouldn't really be. It depends on how we interpret that border, because sometimes we think that, okay, because that person is different from me, or that person is from a particular country, that person is not as important as I am, or that person doesn't have the right to visit where I am and to learn about my culture. So that's where I have a problem with us defining, or making distinctions among countries. We are different people with different cultures, but we can also be one. Esta semana 53 personas murieron tratando de cruzar la frontera en San Antonio, Texas. 37 personas murieron tratando de cruzar la frontera de Marruecos a España. Y desde el 2014, más de 4.000 personas han muerto a nivel mundial tratando de cruzar fronteras. Y los medios de comunicación le echan la culpa a quienes los transportan. ¡Abajo las fronteras! ¡Abajo! Bueno, una frontera es una línea imaginaria que puede ser entendido tanto para su uso político, social, económico, pero que principalmente refiere a un adentro y un afuera, es decir, un espacio que delimita, que nos dice qué es lo que está dentro, qué es lo que está afuera. También podría entenderse que dentro de una misma frontera puede haber muchas fronteras diferentes, fronteras que son invisibles pero que existen. Bueno, lo primero que se me ocurre cuando me dicen fronteras son las fronteras de los países, y lo primero que pienso es lugares que separan, que dejan afuera. Pero recuerdo la peregrinación de la Virgen de Guadalupe por Latinoamérica, y los cruces de frontera se convertían en encuentro de hermanos. Así que, pensando como puerta, una puerta puede ser un lugar que te cierra y te deja afuera, o el lugar por donde se entra. Así que
La propuesta de la Iglesia es que las fronteras sean lugares de encuentro. Las fronteras las pone el hombre, pero yo como biólogo he estudiado algo y los animales no tienen frontera. Y es algo maravilloso porque eso me ha permitido estudiar ejemplares como por ejemplo de América del Norte, de Alaska, de Canadá, del norte de Estados Unidos y que han llegado aquí a nuestro territorio, a Santa Cruz y Tierra del Fuego a través del Océano Pacífico. ¿Y qué fronteras había ahí? En síntesis, para los animales no hay fronteras y tenemos que aprender de ellos a convivir de una manera armónica y cuidar más el ambiente en que vivimos. Es un término muy amplio que uno lo puede aplicar a un montón de cosas, pero en este caso yo por ahí me voy a referir más a una frontera que define un país, por ejemplo. Para mí esa frontera como que delimitaría a un grupo de personas que comparten un pasado, que comparten usos y costumbres, que se identifican con lo mismo, con un pasado y con un futuro. Y de ahí, más allá de esa frontera, eso cambia. Ahora, de la frontera hacia adentro, uno puede ir trazando otras fronteras. En inglés, el concepto de frontera, hay dos palabras en inglés para decir frontera, tanto border como frontier. Border es lo que marca la diferencia entre un lugar y otro. A frontier es un lugar al que no teníamos acceso antes y ahora sí. Por ejemplo, cuando Estados Unidos se expandió, uno puede decirlo robando tierras de los indígenas y demás, ellos lo llamaban frontierland, es decir, hasta dónde llegaba la frontera, pero en realidad, es decir, hasta dónde llegaba la frontera de la civilización anglosajona. Y frontier en Estados Unidos, en inglés, por hecho, significa tierra que aún no fue, entre comillas, colonizada. Bueno, para mí frontera es lo que limita un país del otro, donde termina una jurisdicción y comienza otra. Siempre me pareció interesante y me parece súper importante reflexionar sobre cosas tan simples o tan cotidianas como pensar en la palabra frontera. Entonces tenemos a este conjunto de emociones, de ideas y de creencias colectivas que nos llevó a construir la fantasía de un límite que no solo enmarca la línea de una parcela o de un predio, sino que también en el mismo pensamiento de las sociedades que lo construyeron delimita niveles de pobreza, de hambre o el margen de las posibilidades que puede tener cada una. Y un montón de condicionamientos que salen de la misma línea de pensamientos del que se construyó el sentido que hoy conocemos como frontera. Pensamiento que paradójicamente cuando se lleva a la acción trasciende y transgrede fronteras, límites de libertades, respeto por la vida, que pone en juego la dignidad de culturas enteras. Quita y da derechos que no necesariamente responden a la construcción de una idea colectiva o de una opinión colectiva, sino que más bien responde a ciertos intereses privados, o que responden a alineamientos de poder ya establecidos o con mucha fuerza. No existen fronteras físicas o reales ni siquiera entre personas, pero todos respondemos a ellas, directamente de una manera hegemónica, los que las trascienden, los que las vigilan, controlan y castigan, los que las crean y los que las creemos. Vivimos entre fronteras con nombres, banderas y leyes. Recuerdo que no solo hablo de límites territoriales, también hay un montón de cuestiones respecto a las fronteras entre personas, culturas, creencias, ideologías y muchas más que salen de aquí. Y me pregunto, ¿hasta dónde llegan realmente las fronteras si es que existen? ¿Cuáles son mis fronteras? ¿Y cuáles son las tuyas? Las fronteras no son para separar, sino para unir. Para mí una frontera es una división. Frontera es la línea que divide dos culturas. Una frontera
es una línea, ya sea real o imaginaria, que separa a los estados. El límite entre dos países, donde también hay un espacio de intercambio de todo tipo, cultural, económico, de relaciones internacionales, y también es un espacio de conflicto. La frontera es un límite que para mí como profesional de salud no debería existir. La pandemia nos dejó un claro ejemplo, que es que no existen barreras. La línea divisoria entre la zona de confort y los miedos que están del otro lado, pero que a su vez te ayudan a crecer y a aprender mucho más. Un espacio permeable, como una malla permeable que permite a personas de ambos lados generar como un espacio nuevo donde comparten y se mezclan, o hay una mixtura particular. Para mí una frontera, bueno, es un límite que permite con respecto a un país o varios países, y a veces me gustaría como que no haya fronteras para ser libres y poder circular sin tener ningún tipo de límite. Es un límite entre países, básicamente. Todo lo que relacionado con la naturaleza, montañas, ríos, aves, personas felices, tratando de escapar a una realidad diferente. Es una limitación entre dos territorios. Frontera es un límite, un borde, una arista, un pasaje, una transición que uno puede elegir cruzar o no, a veces negada. Bueno, para mí la frontera es un lugar donde se divide para la entrada o salida de un país o de otros países. Para mí la frontera es lo que oscila entre la definición y lo que está por definirse, eso que está en el imaginario colectivo como un límite, y sin embargo juega el rol del no lugar. Es como esa atmósfera donde todo está permitido porque no hay ley, donde ningún estado, ninguna sociedad se quiere hacer responsable, porque son como, no sé si los desechos de cada sociedad, pero lo que cada pueblo quiere excluir. Entonces la frontera es ese lugar de disputa, ese punto intermedio, como un limbo entre la ley y la anarquía. Pero a nivel personal yo creo que la primer frontera de todas es el propio cuerpo, es el límite de la piel con el espacio que lo rodea. Son los dedos, los ojos, toda esa capa que cubre el cuerpo, y el cuerpo mismo es en sí una frontera, porque es algo que separa la unidad de la pluralidad. Sobre la idea de frontera me interesa rescatar tres ejes. En primer lugar, el territorial, la idea de frontera como límite centralmente vinculada con el Estado-Nación, y la chance a partir de eso de poder pensar en procesos de vínculo y relación entre países y estados diferentes, como una misma realidad es vivenciada en latitudes discordantes. En segundo lugar, la idea de frontera en el sentido de límite ideológico o identitario, y la chance que nos da de poder pensar realidades donde esas identidades ideológicas, culturales o políticas tienen centros relativamente duros y límites o bordes relativamente porosos. Y finalmente, pensar la idea de frontera entre disciplinas, que en las ciencias sociales y en las humanidades es una gran chance para pensar de modo interdisciplinario y en diálogo. Fronteras en la música porque siento que te dicen hasta dónde llegar y hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes escribir y escuchar música, y también te dicen en qué punto de tu escritura o de tu disfrute de la música se convierte en algo nuevo que no es música o que es otro estilo. Una frontera es el lugar en el que se decide una identidad
o la incerteza respecto de esa identidad, ¿no? Tal vez sea el lugar donde se tensiona una identidad todo el tiempo. Para mí la frontera es como una división cultural y de conceptos y de ideologías. De otro país a otro país, eso es frontera. La frontera es el espacio vecinal entre dos países. Es una convención que responde a una cultura patriarcal que viene de enfrente, pero puede ser también un horizonte, una forma de acceso libre. También puede ser un abismo. ¿Cuál es la frontera de mi cuerpo? ¿Cuál es la frontera de mi vida? ¿Cuál es la frontera de mi muerte? Bueno, para mí la frontera es cuando te vas de tu país a otro lugar ajeno, un lugar distinto a lo que uno conoce, un lugar ajeno. Un límite de una provincia a la otra. No sé, qué sé yo, algo que determina un espacio de otro, qué sé yo, o divide un espacio de otro, que a veces no sé si es tan bueno también. Por ejemplo, 17 kilómetros más o menos tenemos el límite entre Chubut y Río Negro. A nosotros se nos ha hecho recontra difícil que nos determinen dónde miércoles estamos parados. Te lo digo así porque a veces te da bronca. Por eso que la frontera a veces no sé si son tan buenas. Las fronteras para mí es una cuestión de intereses. El interés que hace que la otra persona no se acerque o que el otro no pueda entrar hacia tu espacio. Esos intereses se van viendo, se van analizando y en base a eso uno va dando ese paso para acercarse. A medida que uno se acerca, esas fronteras, esos límites desaparecen. Cuando uno conoce al otro y el otro nos conoce a nosotros mismos, vamos teniendo ese encuentro. Y el encuentro es justamente evitar las fronteras. Como que es algo como que te tienen privado de tu propia libertad. Acá le diríamos una tranquera, porque es algo que te frena. Pero que no hay que permitir la frontera. Hay que buscar la forma de salir, porque se puede. Una frontera es la división de límites de un territorio, hace la diferencia de un límite de un estado a otro estado. Es eso lo que nos separa en el mundo, la frontera. No debería haber fronteras, pero bueno, está hecho así. Pero bueno, eso es lo que yo creo que es una división de fronteras. Para mí, desde el museo no existe la frontera, porque el museo es un museo de puertas abiertas, Museo Histórico de 30 de agosto es un museo de puertas abiertas, donde participan todas las instituciones, todos los niveles sociales, no tiene marco político, religioso ni deportivo. En mi opinión, la definición de frontera es una franja del terreno que divide un espacio de otro, puede ser un país de otro país, o una región de otra región. Y creo que eso es lo que lo diferencia de la definición de límite, que es una línea imaginaria. Una frontera es una franja de terreno que divide un espacio de otro. Es una línea, un límite de donde se empieza una cosa y termina otra. Para mí la frontera, me gustaría que sea libre. O sea, que seamos como antes, todo abierto, que podamos pasar cada uno en sus países libremente. Yo me imagino hacia esas palabras de que yo, como soy extranjero, estoy viviendo en Buenos Aires, me gustaría justamente toda la gente volver a pasar a su país tranquilamente y sin problema. Un límite entre dos territorios. Un límite geográfico para dividir países. Mirá, es un límite establecido entre distintos gobiernos que pueden ser desplazados por guerras, por convenios. Ejemplo de guerra es lo que fue la frontera sur en el siglo XIX, ¿no es cierto? La frontera puede ser un espacio de tensión, pero también de fusión. Puede crear nuevas identidades en el intercambio de diferentes culturas y también puede eliminar culturas, puede eliminar identidades, pero creo que es un espacio que siempre se mueve. La frontera es un límite
Para mí la frontera fotográfica es el paso de la fotografía analógica a la digital. Allí se produjo un gran cambio, no solo en cómo se piensa la fotografía, sino cómo se realiza. ¿Qué es una frontera? En primera instancia diría que es siempre un ejercicio de imaginación. A veces un desafío, una mojada de oreja que invita a la transgresión. Otras, las más de las veces, una construcción generada por nuestros propios miedos. Podríamos decir que nuestra vida es esa opción permanente entre los miedos enseñados y una libertad sospechada, imaginada. Pero a mí me gusta pensar que la frontera es eso que aprendí en la escuela, una línea de puntos prolijita en el mapa, no necesariamente un abismo en el territorio. Bueno, yo creo que las fronteras también las podemos ver como quizás una comodidad del pensamiento o del hemisferio derecho, ¿no? Para procesar lo infinito que no se puede, entonces hay que cuantificarlo. Entonces, en el caso de la guitarra, por ejemplo, sería estas marquitas que hacen que esto, que es algo continuo, se convierta en algo contable, ¿no? Esto podría no estar y estar solo la marca, o sea que no está en la cuerda, sino que está en nuestra cabeza ese límite y esa frontera. O sea, la frontera es lo que delimita el territorio de cada nación. Parece que es una línea, que puede ser una línea política, por así decirlo, o una línea personal, una división personal, algo que marca un antes y un después, o que marca dos lugares distintos. Fronteras son las que los actores cruzamos para salir de nuestra vida real y meternos en la vida de un personaje. Y también creo que son la línea de un escenario o la línea imaginaria cuando estamos a nivel de público y las cruzamos justamente para atraer al público hacia nuestra realidad del momento. Bueno, para mí una frontera es un pase y una promesa. Y mi frontera sería desde el momento que inicia el ferrocarril hasta que se empieza a desguazar. Esa para mí sería la frontera más nefasta que hemos tenido en la historia del ferrocarril. Bueno, para mí la frontera significa en sí muchas cosas, algo que limita. Después, frontera es cuando podés ir más allá de hacer muchas cosas y de tener conocimiento. Y donde te abre puertas a muchas cosas, como por ejemplo el ir a un país, el de la edad, que no te limita a hacer algo que vos no quieras hacer o poder hacer. Bueno, una frontera es principalmente una línea política, puede ser arbitraria, puede que no, puede darse por el territorio, puede darse por un río, puede darse por una montaña o puede darse por una idea, por una lengua, por decir, bueno, de aquí de este lado hablamos así y de otro lado hablamos masado, ¿no? Entonces es un sitio es una línea para empezar a ubicarnos en un lugar, ¿no? Entonces, pero por esto mismo, por estas diferencias, por esto que divide las fronteras, se pueden presentar como complicaciones, ¿no? Como es violencia, como es hacer esta diferencia un problema, ¿no? Hacer esto que nos distingue un problema, pero también existen como posibilidades, ¿no? Que es como un plan un poco más amigable, que es pensar como esa diferencia como una alteridad que conocer, como algo que también me conforma a ese otro, ¿no? Aprender a escuchar al otro como algo que me pueda conformar a mí también, que pueda construirme a mí también, ¿no? Y como un lugar nuevo que recorrer, ¿no? Como nuevas empatías, nuevas sensibilidades que empatizar, que conocer, que atravesar también, porque la frontera también es un sitio al cual atravesar nos invita, más que a encerrar, más que separar, atravesarnos, ¿no? El uno con los otros, para conocernos y relacionarnos con lo otro más como una alteridad que como una otra edad, ¿no?